En Radio Sur de Los Ángeles, como cada día martes, nos acompaña el doctor don Luis Correa Devia. Y hoy viene acompañado también de otro doctor Correa, pues don Francisco. Así es que bienvenidos a padre e hijo los tenemos acá. Mire qué bien. Y el tema de hoy promete ser interesante porque a ver si nos mejora las perspectivas de lo que entendemos por salud. Doctor Correa, ¿cómo está? Doctor Bien, Correa, muchas ¿cómo está? gracias. Buenos días, buenos días. Bien, muchas Encantado. gracias. Contento de compartir micrófonos con Francisco y que lo que nosotros queremos trabajar ahora en este tema, Francisco está Ujú, cursando el último año de su formación como psiquiatra de la Universidad Austral ujú. de Valdivia. Entonces, tiene ya las herramientas como para entregarnos algunas visiones de cosas que son muy importantes en la salud en Chile. ¿Qué es la salud mental? Entonces, la primera pregunta es, desde el punto de vista de tu especialidad, ¿cómo encuentras que está la situación de la salud mental en Chile? Está desde el punto de vista tanto en el sector público como en el sector privado. ¿Cuáles son las patologías más prevalentes y realmente si se está respondiendo a las necesidades de la salud mental en nuestro país? Mm. Mira, yo creo que en primer lugar, la situación actual de la salud mental en Chile siempre va a estar al debe porque también el tema de la salud mental es algo que es integral, no es solamente un tema de salud física, sino que es en su conjunto y uno no puede quitar a la persona desde su contexto social del cual viene. Entonces, cualquier patología que, como llamamos comúnmente salud mental, va relacionada al contexto en el cual se viene esa persona. No podríamos pedirle, por ejemplo, a una persona que viene de un contexto donde hay consumo de drogas, donde hay violencia, abuso, que va a un psiquiatra, se le da un tratamiento y después vuelve al mismo contexto, que mejore por completo su situación, sino que muchas veces el problema de la salud mental también va en la pobreza, va en la educación, va en muchos temas a nivel social que si no se abordan totalmente nunca va a haber una salud mental realmente integral en cuanto a sociedad. Ahora la situación actual es que, claro, ahí yo puedo hablar principalmente por la región donde estoy trabajando, que es en Valdivia, en la región de los ríos, y claro, ahí por lo menos hay un tema que está, el tema de las redes es lo difícil, el tema de que todo está muy concentrado justamente en Valdivia y luego en los hospitales más aledaños dentro de la provincia no hay tanta resolutividad como uno desearía. Y eso hace que todo se concentre en un solo lugar y eso vaya haciendo que el sistema colapse. Uno de los principales problemas que tenemos en salud en general son las famosas listas de espera. Desde el punto de vista de listas de espera, porque por ejemplo en el caso de una cirugía está digamos, determinado, ¿cuáles son las listas de espera, por ejemplo, en la consulta de un especialista en psiquiatría, desde que es emitida en la atención primaria hasta llegar a ser atendido en el nivel secundario o terciario? Mira, las principales patologías que están dentro del GES en salud mental es el trastorno afectivo bipolar, la depresión y la esquizofrenia. ¿Ya? Que también esos diagnósticos, eh, por ejemplo, el tema de la esquizofrenia es un diagnóstico que una vez que se está a la sospecha, porque el GES corre para el primer episodio psicótico, ¿ya? Que es cuando una persona tiene un primer brote y que para eso hay un tiempo de evaluación de 6 meses. Ahora, el tema con este tipo de patologías, como por ejemplo la esquizofrenia propiamente tal, es que entre que aparece el primer brote y el paciente llega a tener una consulta, pisa el pie de un especialista en psiquiatría, pueden pasar hasta 10 años. Entonces, eso es más o menos el promedio que se ha visto que hay desde el primer brote hasta que llega. Entonces, muchas veces llegan a un paciente con ya un cuadro mucho más crónico o donde se podría haber actuado mucho antes. Entonces, ahí vienen otros temas de que yo creo que lo principal tema como para mejorar la salud mental en general es la educación tanto en colegios, de otros profesionales de salud, en todos los lugares públicos donde se puede concentrar una mayor cantidad de gente para poder lo que se llama psicoeducar respecto a la salud mental.
Ahora, lo que tú dices es muy, muy importante, puesto que sería fundamental, por ejemplo, que en los primeros niveles de atención de la educación de los niños, estamos hablando de atención básica, prebásica y posterior, los docentes, los profesionales de la educación, tengan algunas herramientas para poder sospechar o diagnosticar alguna patología de este tipo. Porque los padres puede que no tengan los conocimientos, sin embargo los docentes podrían ser. Ahí, que tú sepas, ¿hay alguna formación o se le entrega algunas herramientas al área de los docentes para poder ayudar a diagnosticar precozmente esto? Porque como en todo lo que es la salud, si se diagnostica precozmente, se atiende, se maneja precozmente un cuadro, obviamente tiene mejor pronóstico. Mm. Mira, la verdad desconozco si los profesores tendrán o no un ramo especial para diagnosticar algún cuadro. Yo creo que sí hay sospechas respecto al comportamiento. Yo creo que igual los profesores, por ejemplo, ahora todo lo que tiene que ver con el autismo también está dentro de las garantías de salud y que ellos van a ser los primeros en tener nociones respecto del tema. Ahora yo creo que igual es importante una formación específica como para tener como banderas rojas, red flags respecto a cuáles son las manifestaciones que pueden tener en estos niños, como para que lleguen a un especialista a tiempo. Claro, yo tengo muchos profesores como pacientes y ellos me decían que en realidad están pidiendo al Ministerio de Educación que establezca los nexos con la salud para poder diagnosticar, como tú bien dices, todo el tema de diagnóstico de trastorno del espectro autista, el autismo propiamente tal, o otras patologías de origen psiquiátrico para poder diagnosticar y saber cómo manejar estos niños para cuando están incorporados a una actividad docente normal. Entonces, falta mucho de formación y educación en el área docente para poder diagnosticarlo. Ahora, uno de los puntos que nosotros nos encontramos en la salud mental es el tema de la alcoholismo y drogadicción, que se ve mucho, cada vez más precozmente. Entonces, ¿qué factores crees tú que diríamos, favorecen esta adicción temprana en la juventud sobre esto de que es el droga y el alcoholismo? ¿Qué factores favorecen y cómo podríamos actuar para poder prevenirlo? Mira, el tema del abuso de sustancias es un tema que yo justamente he estado trabajando harto últimamente. Ahora yo estoy haciendo un electivo en una comunidad terapéutica de rehabilitación, ¿ya? Donde yo creo que el primero, una de las cosas que es más común que aparece es como eh, la vinculación de esa persona desde su primera infancia con otras personas que consumen sustancias, ¿ya? Cuando están en un ambiente donde ya hay consumo de temprana edad con los padres, donde los padres, por ejemplo, no le dan el peso a lo que es el consumo de alcohol o a otras sustancias, porque igual hay que ver que el principal droga que causa muerte y que causa eh, daño a nivel mundial y nacional es el alcohol, Claro. seguido por el tabaco. Entonces igual es una hipocresía un poco el tema de que, claro, hay unas drogas como lo que es la marihuana, la pasta base, cocaína, que son prohibidas, siendo que las más perjudiciales es el alcohol y el tabaco, que son las que causan más muerte a nivel mundial. E incluso son las más difíciles de tratar, por ejemplo, el alcohol con el síndrome de abstinencia del alcohol, que también es un síndrome que puede causar muerte, a diferencia de los otros síndromes. Yo recuerdo cuando yo estaba estudiando medicina hace muchos años, Ujú. una de las formas que hacían dormir a las guaguas eran que le daban alcohol en la mamadera a los bebés. Claro, un poquito, Entonces, le daban un poquito de vino y se quedaba tranquilita la guaguita. claro, entonces, en el De fondo chiquitito ya. hay un tema cultural, hay un Mm. tema que realmente falta mucho de formar y educar a la población sobre los verdaderos riesgos. Y la interacción entre salud y educación son fundamentales. Esas cosas estamos al debe, ¿ya? Y espero que viene un nuevo gobierno, ya que independientemente del color o el énfasis que tenga, tienen que preocuparse de estos temas, porque en el fondo ya el daño que provoca, la pérdida de horas de trabajo que existen, el daño económico, el daño en la salud, son enormes, son gigantescos.
Entonces hay que tenerlo. Ahora, ¿cuáles son las patologías más frecuentes desde el punto de vista de salud mental en el país? Ya se supone que una de las formas de evaluarlo es a través del consumo de medicamentos. Chile es uno de los países que toma más ansiolíticos, antidepresivos y en general la benzodiazepina a nivel mundial. O sea, el consumo que hay es impresionante. ¿Cuál es lo más frecuente que tú dirías que hay acá? En el país en general. Mira, es que ahí hay un tema también que el tema de categorizar o etiquetar a las personas por su patología, ya en cuanto a depresión o cualquier otro cuadro. Las personas una, somos un sistema complejo de que no es solamente una patología, sino que también está el tema, cuando por ejemplo nosotros hacemos un diagnóstico en psiquiatría, lo hacemos por eje, ¿ya? Donde el primer eje es la enfermedad de salud mental propiamente tal. El segundo eje es el diagnóstico de la personalidad. Luego vienen los trastornos médicos y luego también, que es parte de los diagnósticos, es las redes de apoyo. Entonces es un diagnóstico integral. Y se ve mucho, por ejemplo, que hay mucho, por ejemplo, diagnóstico de lo que se podría decir depresión. Se podría decir que es como lo más prevalente. Pero cuando uno va investigando propiamente tal, se ve que, por ejemplo, hay una comorbilidad, o sea, que hay una patología sobre otra, que es, por ejemplo, un trastorno de personalidad grave o también Ujú. un trastorno de consumo de sustancias grave. Y no estoy hablando solamente, por ejemplo, de alcohol o tabaco, también, por ejemplo, hay uso de benzodiazepinas, el clonazepam, que también puede tener mascarar un cuadro depresivo, también puede, no solamente este tipo de medicamentos, también medicamentos que se usan comúnmente, que están en la canasta GES, por ejemplo, de la artrosis, que es el tramadol, también ahora se está viendo mucho de la adicción a tramadol y a los opioides. Entonces, todas estas eh, estas distintas características o relaciones que hay entre fármacos, entre el ambiente, entre la personalidad, también van haciendo un diagnóstico. Hay una cosa que es importante y que es no olvidar, como tú bien dices, que la persona no es solamente la salud mental, que la salud mental está relacionada también con muchas otras patologías o comorbilidades. Yo recuerdo cuando yo estudié, cuando pasé por psiquiatría eh, en los años 80, Aquellos, sí, sí, aquellos, sí. ya en que nos tocó un caso de una paciente que se atendía en la clínica psiquiátrica ¿Mm? ya de la Universidad de Chile, de la clínica psiquiátrica. Y estuvo años ahí, con diagnóstico Ujú, de una esquizofrenia, ujú. ya, con un espectro catatónico, tenía todo el diagnóstico. Y resulta que pasó un colega de la nueva generación de psiquiatras y que se le ocurrió tomarle hormonas tiroideas. Y resulta que lo que tenía ella era un hipotiroidismo brutal. Y este hipotiroidismo se trataba con levotiroxina. Y comenzaron a reponerle la levotiroxina y la persona recuperó la conciencia después de años de haber sido tratada como un cuadro esquizofrénico con espectro con aspectos catatónicos y todo. Y era un hipotiroidismo. Se le dio la hormona y recuperó, volvió a ser Ujú. una persona normal. Con la tragedia de que había pasado tantos años que sus hijos habían crecido alejados de ella. Entonces, es importante esta integración, como bien dice Francisco, de los distintos niveles que hay. Y que entender que hay enfermedades que provocan ya, cuadros de tipo de salud Similares, mental similares que hay que también. siempre tener en cuenta y Ujú. descartarlo. Ujú. O sea, ¿Ya? estaba mal diagnosticada. Claro. Ah, Entonces, pero ese, también eso ya es un sesgo profesional o una deformación profesional de que el especialista ve todo a través de su propio lente. claro, exactamente. Hay una broma que usamos siempre en el hospital que decimos un estudio doble ciego. Son dos traumatólogos tratando de interpretar un electrocardiograma. ¿Ya? Claro. No saben nada de eso, por lo tanto para eso están los otros especialistas. Por eso es importante integrar Ujú. ya las distintas áreas de la salud Bueno, esa es que la trabajen en importancia de la conjunto. salud primaria. Exactamente. Es decir, eso Que todo el justamente, mundo pase por un médico general antes de llegar a un especialista. claro, Desgraciadamente nosotros como usuarios podemos ir directamente a un especialista claro. y equivocarnos por nuestra propia cuenta y el especialista también.
Claro, entonces yo te quería preguntar, desde el punto de vista de la salud de la población en Chile, ¿qué importancia le das a la atención primaria en la salud mental? ¿Cómo la salud mental puede tener herramientas para poder diagnosticar o sospechar un diagnóstico y derivar en forma oportuna hacia los otros niveles? Yo creo que es fundamental la atención primaria. O sea, yo antes de entrar a la especialidad de psiquiatría, yo estuve 3 años de general de zona en el hospital de Coyipulli, en un hospital comunitario, donde, claro, la prevalencia, por ejemplo, de consumo de sustancias, alcohol, de Ujú, intentos suicida, también era bastante alta. Ahí, no por nada, Coyipulli ujú. tiene al lado el viaducto del Mayeco, donde ha habido muchos... Lugar predilecto. exacto. Sí. Entonces, ahí viene de la mano primero de que la gente consulte. Primero, yo creo Ujú, que es parte de si la persona es consciente de que no se está sintiendo bien, de que no está rindiendo bien en el trabajo, de que está ujú. teniendo muchos problemas con su familia, con su pareja, con su ambiente alrededor, puede que no sea el problema del ambiente externo, sino que también venga de él, o cómo es su relación con este ambiente en el cual está. Entonces yo creo que primero parte de uno de ser consciente de cuando uno no está bien. Segundo, de Ujú. que cuando vaya a donde algún profesional, sea una enfermera, sea un psicólogo, sea un médico, también sea lo bastante, intentar serlo bastante claro como para poder eh, dar una cierta como noción de lo que le está pasando. ¿Ya? Yo creo que ahí la gente a veces, por ejemplo, tiene temor a preguntar por temas de salud mental, tiene temor a decir, por ejemplo, que ha tenido ideas de quitarse la vida, de Ujú. miedo al sesgo, a ser juzgada. Entonces eso yo creo que también tiene que ir educándose sobre eso, de quitarse esos miedos, esos temores, esos sesgos respecto a que lo van a juzgar por lo que consulta. Claro. Claro, está el estigma que Ujú. hay decir que se está viendo un psiquiatra, hay que decir, no, este está loco, por eso está viendo un psiquiatra. No necesariamente Sí. ya eso debe ser una cosa u otra, sino que la salud mental es algo tan importante que debe verse. Ahora, yo te quería hacer una pregunta que o sea, mucha gente no lo tiene claro. ¿Cuál es la diferencia entre obviamente la sé, pero no es el tema, entre un psiquiatra y un psicólogo y cómo ambos pueden colaborar a la salud mental de una persona? ¿Cómo se diferencia? ¿Ya? Son profesiones distintas, son áreas distintas, las herramientas terapéuticas son distintas, pero son complementarias. Entonces te Mm, quería preguntar que la gente tenga claro cuándo ver un psicólogo, cuándo ver un psiquiatra o cómo se integran ambas profesiones. mm. Yo creo que también dentro de esas dos cosas, yo creo que también hay que distinguir lo que es un psicoterapeuta, ¿ya? Porque está el psiquiatra, el psicólogo y el psicoterapeuta, ¿ya? Primero, psiquiatra es un médico, estudia 7 años y hace 3 años de especialidad. El psiquiatra tiene la facultad de poder prescribir un fármaco y hacerle seguimiento respecto a eso. Está orientado a diagnosticar psicopatologías, depresión, bipolaridad, esquizofrenia, trastorno de personalidad y muchas más. eh, y también hacer la diferencia cuando hay o no una patología. Entonces, yo creo que, claro, si alguien va a ir directamente a un psiquiatra, la idea es que el psiquiatra también logre distinguir si esta persona es para continuar o no con un psiquiatra. Ahí no toda la persona que Ujú. consulta tiene que seguir con otro y ahí el psiquiatra también debería orientar, por ejemplo, esta persona debería estar más con un psicólogo. Por ejemplo, ahí entrando a lo que es un psicólogo estudia 5 años, estudia nociones de lo que es la psicoterapia, puede tener como algunos aspectos respecto a algunas psicoterapias en particular, donde hay muchos modelos de psicoterapia. Hay modelos sistémicos que son más orientados al nivel de la familia, puede haber, por ejemplo, más modelo cognitivo-conductual, modelo humanista, hay muchos y miles de modelos. ¿Ya? Y hay ahora más de tercera generación y hay algunos más especializados en distintas áreas, Ujú. pero un psicólogo propiamente tal, cuando sale de estos 5 años, puede tener algunas nociones quizás y puede dar una psicoterapia, pero no necesariamente puede, quizás está más especializado en un área o en otra. Y un psicoterapeuta
puede ser tanto un psiquiatra, un psicólogo, también puede ser otras especialidades. Puede ser, por ejemplo, un terapeuta ocupacional que, por ejemplo, entró a la escuela de, por ejemplo, de terapia sistémica familiar o de psicoanálisis y que estudió, por ejemplo, en la escuela de psicoanálisis son 5 años de especialidad, aparte de, por ejemplo, el psicólogo que estudió 5 años, el psiquiatra que estudió 10 y son 5 años más de especialidad para solamente hacer terapia psicoanalítica, ¿ya? Entonces, está el psiquiatra, que es médico, que puede prescribir fármacos, diagnosticar, el psicólogo, que puede tratar no necesariamente una psicopatología, no necesariamente tiene que tratar una depresión, una bipolaridad, sí puede ayudar en eso, pero también puede ayudar en una persona, por ejemplo, que quiere aclarar ciertas dudas, por ejemplo, en su vida diaria, que tiene algún problema puntual. Y eso también es bueno como aclarar a la gente, la persona cuando va donde un psicólogo, también debería ir con alguna cierta noción de lo que quiere tratar en sí. No que ir al psicólogo solamente como para conocerse. Igual hay que ser un poquito más concreto. ¿Ya? No sé, yo tengo un problema porque discuto siempre con mi pareja. Y ahí abordar ese tema. O tengo un problema porque, no sé, cuando salgo a carretear, empiezo a beber y no puedo parar de beber. ¿Ya? O una persona que es demasiado impulsiva, ya que le cuesta tomar, no sé, todas las decisiones la toma de manera impulsiva, eso es un tratamiento más psicoterapéutico, ¿ya? Y todo lo que es trastorno de personalidad, por ejemplo, no es tanto tratamiento psiquiátrico con fármacos, sino que es mucho más un tratamiento psicoterapéutico con un psicoterapeuta, ya sea psicólogo, psicoterapeuta especializado en una psicoterapia en particular. Yo te quería preguntar, nuestra población va envejeciendo Ujú. y van cada vez naciendo menos niños en nuestro país. ¿Cómo tú ves el tema de la salud mental en la tercera edad, en que yo ya estoy? A ti te falta. Pero en general la salud mental en la tercera edad, ¿cómo se puede enfocar, cómo poder ayudar a las personas que son de este grupo etario? Ya, ¿cuáles son los problemas principales que hay? ¿Cómo enfocarlos? ¿Cómo ayudarlos? Yo creo que uno de los problemas principales de la tercera edad es cómo se vive la soledad que puede involucrar el estar envejeciendo. ¿Ya? Ahí, no sé si conocen el tema de las zonas azules en el mundo, si Ujú. las has escuchado, que las zonas azules son distintos lugares en el mundo, por ejemplo hay algunos lugares en Costa Rica, hay en Estados Unidos, en Italia, donde se ha visto que en estas zonas azules la gente logra vivir más de 100 años, pero 100 años de una forma que viven bien. Entonces se ha visto que va muy relacionado con el tema de la alimentación, el tema del ejercicio físico constante y uno de los temas principales y que más llama, no sé si llama o no la atención, pero que tiene mucho sentido es que el vivir en comunidad, ¿ya? En todas estas zonas azules, donde las personas viven más de 100 años, se ha visto que tienen una vida muy rica en cuanto a vivir en comunidad, donde por ejemplo las personas mayores se juntan con otras personas de su misma edad, donde los hijos, los nietos se involucran con las personas mayores, no los dejan, por ejemplo, aislados. Entonces eso se ha visto que ayuda mucho, tanto en no que haya un mayor deterioro cognitivo, sino que se mantenga el nivel cognitivo basal de estas personas y que va relacionado también en todo lo que va a involucrar en una comunidad, el ejercicio físico, la alimentación, todas esas áreas. Claro, hay dos zonas especialmente que se destacan. Uno es en la isla de Okinawa, en Japón, y otra Ujú. es en una isla en Grecia, en que se da justamente esas características. Sí. O sea que los adultos viven en comunidad, se relacionan entre ellos. En esta isla de Grecia y en Okinawa, o sea, una característica que prácticamente no circulan autos, caminan, ya, entonces la actividad física se mantiene, su relación emocional con otros pares y su familia se mantienen. Y eso hace que se prolongue la vida de buena calidad, que eso es muy importante, porque obviamente nuestra población está envejeciendo, pero vemos que se está envejeciendo en malas condiciones, se está envejeciendo en soledad. Y ese es un tema importante. El adulto mayor requiere una relación de calidad para su salud mental. Y obviamente caer en cuadros depresivos lamentablemente es muy común cuando uno está solo
viejo y enfermo. Uy. Bueno, mire, en realidad la perspectiva, por supuesto, es complicada. Sí es cierto que estamos envejeciendo cada vez más, que es lo que en realidad la composición de la población, bueno, antes también había viejos, pero lo que pasa es que hoy hay menos jóvenes. Y hoy día la gente llega a mayores edades que antes. Yo recuerdo cuando era chico y uno estaba jugando a la pelota y de repente le decían, oye, se murió el viejito tanto. Ah, sí, ¿qué edad tenía? Como 70 años ya. Ah, no. Sí, se murió 70 años, claro. Era normal que se hubiera muerto a los 70. Pero estamos hablando de los años 80. Claro. Era normal que alguien de 70 años ya se hubiera muerto. 70, ¿cuánto tenía? No, como 74, no, imagínate. Ya era muy longevo. Hoy día se muere alguien de 70 años y uno dice, ¿por qué? ¿Qué pasó? Que no tiene por qué morirse. Claro. También era común que se murieran los niños. Se le murió otro niño a la señora Juanita. Oiga, mire qué lata. Pero es que se morían muchos niños también. Hoy día se murió un niño. ¿Qué pasó? Investigación, eso no puede ser. Hemos ido cambiando nuestros parámetros. Pero, oiga, yo le quería hacer una... Ustedes están diciendo algo muy importante. Educación. Sí. O el educador aprende de salud o el personal de salud aprende a educar. Una de las dos. ¿Ah? Porque... pero se requiere, o ambas, pero se requiere entregar conceptos y educar, que es lo que intentamos hacer aquí en la radio. No somos profesores, no somos, pero llegamos con el mensaje, que es lo importante. Entonces quiero aprovechar el momento de definir unos conceptos. Cuando la persona se sienta mal, o tenga a alguien en su familia, la señora, el hijo, bueno, ¿cuándo hay que ir al psicólogo, cuándo hay que ir al psiquiatra y cuándo van al neurólogo? Al cual yo sé que van porque no quiere que piensen que está loco, entonces van al neurólogo. Que lo atiende y le receta todo esto, no le dice, oiga, no, vayan de mi colegio, vayan del psiquiatra usted, oiga, usted vaya al psicólogo. No, lo atiende, lo recibe y lo medica perfectamente. ¿Tendrá capacidades para hacerle algún grado de terapia o seguimiento? No sé, supongo que sí. No vamos a decir que no, pero ya, ¿cuándo hay que ir al psiquiatra? ¿Cuándo hay que ir al psicólogo? O ambos, no tengo idea. Si va uno, podrá ir al otro o no. O al neurólogo. O va al neurólogo. ¿Cómo lo hace? Y tengo una historia, un amigo mío estaba muy deprimido, se sentía muy mal, muy desganado, no tenía ganas de hacer ni una cosa, dormir todo el día. Fue al neurólogo que le dio, y después le cuento cuál. Sí. No le voy a contar. Pero le dio las pastillas del caso, los antidepresivos, se sintió mejor, la verdad. Sí, no, ya se nos encontraba con más ánimo. Pero después como que volví a estar desanimado otra vez. Ahí se le ocurre ir al baño y darse cuenta que en sus deposiciones había sangre. Fue al médico y ahí le trataron la anemia bastante pronunciada que tenía el caballero. Fue tratado por su anemia y se le terminó la depresión, fíjese. Pero el señor neurólogo nunca le pidió un examencito de sangre para decir, este señor no estará anémico, que está tan deprimido. La importancia de la salud primaria, que lo revisen primero. Claro. Ya, ¿cuándo va a uno, cuándo va al otro y al neurólogo? Eso es lo que quiero saber, para definirle al que nos está escuchando. Bueno, al psiquiatra yo creo que definiría cuando hay un cuadro de salud mental grave, sea, ideación suicida. Ya, cuando corre peligro la vida. Exacto, cuando corre la vida para él mismo o para otros. O para otros, claro. También cuando hay psicosis, idea como que empiece a hablar muy desorganizadamente, como que no se le entiende lo que está hablando y que tiene un discurso como lo que habla es incoherente, por así decirlo, o que tenga ideas extrañas, empiece a sentir como, he tenido muchos pacientes que empiezan a pensar que lo están espiando dentro de su propia casa, que tienen cámaras, que los vecinos están confabulando contra él, ¿ya? O también que tengan alucinaciones, ya que empiecen a escuchar voces, que le digan cosas, que le susurren cosas, ¿ya? Y sobre todo cosas violentas, por favor. Claro. Todas esas cosas, alucinaciones, ideas delirantes, desorganización en el pensamiento, o una ideación suicida. Donde ya hay peligro en el fondo. Pensamientos suicidas o ya una ideación, es psiquiatra inmediatamente. Rapidito. Y esas son urgencias psiquiátricas. Correcto. ¿Ya? Entonces, ni siquiera se debería esperar así como una consulta, si es algo inminente tiene que ir a la urgencia. ¿Ya? Por lo menos en Valdivia tenemos psiquiatras en la urgencia. ¿Ah, sí? Sí. Mire qué bueno. No sé si acá... No sé si acá hay, yo creo que no. Y no es que falte, o sea, no es que no haga falta, yo creo que hace mucha falta.
Pero eso es gestión y de eso hablaremos en otra ocasión. Ujú. Ya, Ya. correcto. Y entonces, para el psicólogo, El a psicólogo, ver. yo creo que, bueno, el psicólogo puede ayudar en muchas patologías de salud Ujú. mental, eso quiero dejarlo claro, Sí, por supuesto. pero más que nada para tratar como rasgos de la personalidad que son más cronificados. Por ejemplo, una persona que es demasiado impulsiva, una Ujú. persona que es demasiado irritable, o una persona que necesita también, por ejemplo, organizarse Le respecto a cuesta su. concentrarse. Sí, también puede ayudar en eso, Ya. ¿ya? Yo creo que es importante ahí, bueno, ahí entramos en otros temas, pero el Ujú. equipo de salud mental también está compuesto por terapeutas ocupacionales, Ya. por enfermeras, que también van a ir ayudando en distintos aspectos de la vida. Ajá. Pero un psicólogo va a hacer un seguimiento respecto a, por ejemplo, va a ser mucho más seguido, va a Ujú. orientar respecto a cómo vivir su vida diaria, y también va a tener, tiene que tener los criterios como cuándo derivar a alguien. Entonces, puede ir, por ejemplo, cualquier persona a un psicólogo donde quiera trabajar algo en específico, ¿ya? Y quiera hacerse un seguimiento respecto a eso, por ejemplo, cosas que le están molestando de su forma de ser. Ujú. Eso yo lo Ah, definiría de ya. ese modo. Ya, perfecto, perfecto, muy bien. Y el neurólogo es más como que yo creo que principalmente es, por ejemplo, un cuadro más larvado, por ejemplo, que se le empiezan a olvidar las cosas, que tiene problemas de la atención, que tiene problemas por ejemplo, en vestirse. Ya cuando notamos cosas ya más groseras, por ejemplo, que Trastornos ya, motores. exacto, como que ya no se puede vestir como Ujú. antes, que ya entramos después a la urgencia neurológica, que de un momento a otro ya no puede moverse un brazo o la cara, no empieza eso ya Ujú. empieza a ver todo lo que tiene que ver con el sistema nervioso y cómo va funcionando. Correcto. Claro, es Perfecto. que Eso queríamos definir. claro, para eso es importante, obviamente, se van descartando las patologías y Haber se va pasado por definiendo. él, haber pasado por la salud Claro, primaria, por el exacto. médico general O como es particular. exactamente. Si llega un paciente con un deterioro de ese tipo, se le toma Ujú. un escáner o una resonancia y se encuentra que hay un infarto cerebral, que hay trastornos, Ujú. digamos, de isquemia cerebral u otra cosa, o que hay patologías neurológicas definidas como tal, Ujú. obviamente es el neurólogo. Yo te quiero hacer una pregunta que lo vemos mucho y que hay muchos mitos alrededor. Eh, con respecto a la hipnosis, ¿qué rol juega la hipnosis en lo que es el manejo terapéutico de un paciente? ¿Se le da validez o es mucho mito con respecto a eso? ¿Y, y quiénes pueden hacer hipnosis clínica? Mira, por lo menos en los últimos jornadas, congresos y demás respecto a las actualizaciones en psiquiatría, no he escuchado nada de hipnosis. Te mentiría si te dijera Ya. que escuchaba algo respecto a eso. Lo que sí está algo en boga, y no es para fomentarlo, pero sí es el uso de psicodélicos para tratamiento de patologías psiquiátricas. Pero esto no es un Ujú. uso recreativo, eso yo creo que es súper importante dejarlo en Es claro, ¿ya? terapéutico. Tiene un encuadre especial, sino Ujú. que es un uso con un psiquiatra entrenado en eso, donde hay por ejemplo, se hacen sesiones previas, durante y posterior al consumo de alguna sustancia psicoactiva, ¿ya? Bueno, claro, hace poco conversaba yo con un psiquiatra de Santiago que hablaba que se está utilizando en distintas partes del mundo, no en Chile, ya hongos alucinógenos como terapéuticos para algunas patologías. Sí se está ocupando, que es la psilocibina, ¿ya? Porque la psilocibina actúa a nivel de la serotonina, que es la misma parte, la misma área donde actúan los antidepresivos, ¿ya? Eh, sí se está haciendo algunos estudios respecto a eso y todavía se está estudiando y faltan estudios, pero sí se ha visto que ha tenido algunas evidencias principalmente en depresión, también incluso en trastornos de uso de sustancias, ¿ya? Pero ahí también requiere un criterio súper estricto porque también hay muchos criterios de exclusión para eso. Por ejemplo, haber tenido algún episodio psicótico en la vida o algún antecedente familiar de psicosis ya es un criterio de exclusión para el uso de psicodélicos, ¿ya? También los trastornos de personalidad no se ven para nada beneficiados de alguna terapia con psicodélicos, ¿ya? Pero sí, por ejemplo, un cuadro depresivo eh, grave que no ha tenido respuesta a otros tratamientos también se podría haber beneficiado.
Ahora también hay otras, ahí ya estamos un poco más en la psiquiatría más intervencional, que también para un cuadro muy severo y también un tema que es importante desmitificar es el tema de la terapia electroconvulsiva, que es algo que todavía al día de hoy se está ocupando y Pero es vigente. electroshock. No, no es electroshock, es terapia electroconvulsiva modificada, porque Ya. si se sigue ocupando la palabra electroshock también genera rasgos o sesgos de que la persona lo va a identificar Reversión. Con un shock. con un choque eléctrico y no es así. ¿Cómo es Ajá. actualmente? Es, yo creo que también es súper importante pensar que la terapia electroconvulsiva se ocupa, es algo vigente, actual y tiene evidencia y es muy utilizada cuando hay un cuadro depresivo que no ha sido refractario para cualquier otro tipo de tratamiento. La terapia electroconvulsiva modificada actual es bajo sedación, ¿ya? Se hace sedación y se anestesia todo el cuerpo y la única Ujú. parte que convulsiona en el cuerpo de una persona que está en terapia electroconvulsiva es el pie, ¿ya? Porque se pone un manguito que hace que solo Ujú. que el fármaco relajante muscular llegue a todo el cuerpo excepto al pie y el psiquiatra que está viendo esto en un pabellón con un anestesista Ahí y hay una referencia. ¿cómo? Ahí la usará como una referencia. Exactamente. Ujú. La terapia electroconvulsiva se hace una sesión que dura 25 segundos para que sea efectiva. Se aplica electricidad a nivel de electrodos que van en el cerebro, Ujú. o sea, no en el cerebro, sino que en el cuero cabelludo, Claro. y que el psiquiatra va viendo cómo se mueve el pie y ve cuando dura 25 segundos. También se le Claro. va haciendo un seguimiento con un electroencefalograma y una vez que terminen los 25 segundos de convulsión Ujú. en el pie, ahí se termina la sesión. La verdad, nunca se demora más de 5 minutos una terapia electroconvulsiva cuando Ujú. sale bien. Y los resultados son buenos. ¿Y eso tiene como objetivo producir cambios, Sí, pero de origen eléctrico, ¿Cómo químico? resetea el Es cerebro, más o menos? como... hace un cambio a nivel de los neurotransmisores del cerebro. Ujú. ¿Ya? Por ejemplo, cuando hay una depresión, una psicosis, hay Ujú. distintos como desregulaciones a nivel de los neurotransmisores, a nivel Ujú. de la serotonina, dopamina. También se ha visto que también trabaja, por ejemplo, en, en la modificación neuronal a nivel del cerebro, lo que hace que se Ujú. vaya como de cierto modo equilibrando esto, ¿ya? Y va generando cambios que van haciendo que la persona vaya sintiéndose mejor a corto plazo. Ujú. Corto plazo, lo que llamamos en psiquiatría, estamos hablando de 2, 3 semanas. Ya. O sea, produce cambios de orden químico entonces, Exacto, de orden, claro, bueno, me imagino en la parte iónica, la parte Claro. eléctrica, ujú, generará cambios químicos, equilibrios a lo mejor de cosas que estaban exacto, desequilibradas. Lo que pasa es que hay una cosa que tiene también la culpa en esto, un poco el cine. exacto, ¿Ya? Atrapado Entonces, sin salida, Jack entonces, Nicholson. entonces resulta que tienen que recurrir incluso a cambiarle el nombre mm, porque suena muy feo, Claro. pero sigue siendo efectivo, pero mm, obviamente bajo los protocolos actuales la cosa es diferente, pero se logra el objetivo. exacto, exacto. Claro, y con un anestesista al lado. Ujú. Recordemos que la ministra de Salud inicial que tuvimos en este gobierno acusó a los psiquiatras del Hospital Van Buren de tortura, porque según ella estaban aplicando terapia electroconvulsiva, ¿ya? Y ella, que es médico general formada en Cuba, ¿ya? Ah, ya que allá no hay electricidad mucho entonces, a lo Claro. mejor por eso no Entonces tiene mucha noción. acusó a los colegas Ujú. del Hospital Van Buren de ser torturadores, Bueno, también había centro de tortura en el metro, acuérdese, así que según la Camila Vallejo. aquí hay unas fábulas que andan por ahí, pero que tienen, parece que un carácter más bien político, para Sí. lograr unos efectos instantáneos. No, sí hubo un problema Pero es grave. muy irresponsable eso, ¿eh? Bueno, Es muy irresponsable eso. es lo que había y lo que Es sigue. lo que todavía hay, sí. Ahora está en un alto cargo de la señora Esperemos Díaz. que estas cositas vayan tendiendo más bien a normalizarse, a Sí, la calma y a la sí. prudencia. Yo quería hacer una última pregunta para no alargarnos mucho más. Es, ¿cuándo es necesario internar a un paciente psiquiátrico? ¿Cuáles son, digamos, primero las diagnósticos, las causas para ingresarlo y cuáles son lo que se espera al ingresar a un paciente en un recinto cerrado? Porque se atiende mucho al tratamiento ambulatorio, el hospital de día, ya, pero ¿cuándo hay que ingresarlo? Ya. Lo
criterios siempre, y más como extendidos, son una Ujú. ideación suicida activa. ¿Ya? Ya. Que la persona tenga una idea ya concreta de que quiera quitarse la vida con algún método que haya dicho de alguna forma, o tenga, por ejemplo, no necesariamente que lo haya dicho explícitamente, sino que hay señales. ¿Ya? Ujú. El paciente se empieza a despedir. Si el problema no es que lo diga, es que lo haga, se lo haga. Exacto, o sea, hay señales, por ejemplo, la persona empieza a despedirse, Ujú. empieza a escribir cartas, Claro. empieza Le está a... diciendo con eso que lo va a hacer. Exacto, Ah. empieza a buscar métodos en internet. Ujú. Cuando hay una ideación suicida activa es un criterio de hospitalización incluso involuntaria, ¿ya? Donde dos profesionales de la salud, en este caso un psiquiatra idealmente, puede ejercer una orden de hospitalización involuntaria Ujú. con un tiempo determinado, que idealmente no más de 30 días, para Claro. ayudar a esa persona. O sea, en el fondo no lo pueden tratar en forma ambulatoria. Exacto. Por No el lo, riesgo hacia no, sí mismo. no lo pueden, claro, lo están cuidando del mismo, de la Claro, misma persona, pero es cuando seguramente no pueden tratarlo así, no lo pueden mandar para su casa y vuelva mañana, porque mañana no Claro, va a volver. por el Entonces, riesgo. es por exacto. el riesgo. ¿Ah? ¿Y qué Ahí otro lo caso? evalúan. Y lo otro es psicosis. Psicosis es un paciente que está psicótico, Ujú. que puede hacerse daño a sí mismo, a los demás, O a los demás. que tenga ideas delirantes, que tenga un cuadro alucinatorio, que tenga un pensamiento muy desorganizado. También la catatonía, que estos pacientes que están rígidos y quietos y dejan de comer, Ujú. dejan de asearse, dejan de hacer cualquier actividad, también son criterios de hospitalización psiquiátrica. Mira, o sea, en el fondo por el peligro, para sí mismo O hacia los o para demás. los demás, según la evaluación del profesional, ¿verdad? Dice, no, este sí quédese aquí porque necesita Exacto. que lo tratemos aquí mismo, no se mueva, oye. Mm. Y ¿cuál es la relación entre la psiquiatría y la neurología? Tú ahora vas a estar justamente con esto. ¿Cómo es la relación entre las distintas especialidades y se complementan, compiten entre ellos? ¿Cómo es el tema? O sea, uno siempre desearía que fuera mejor la relación. Yo creo que van de la mano. Eh, yo creo que también es importante hacerla, por ejemplo, nosotros siempre hacemos un estudio neurológico previo, por ejemplo, una hospitalización psiquiátrica. Cuando hay, por ejemplo, un paciente psicótico, hacemos un estudio Ujú. previo con electroencefalograma, imágenes cerebrales, para descartar que haya lo que se llama una organicidad, un cuadro médico, neurológico que explique esto. Entonces ahí la relación con los neurólogos es fundamental, ya que ellos nos van a orientar. Por ejemplo, nos ha pasado en algunos casos que hemos tenido allá en Valdivia, pacientes psicóticos que se encuentran anomalías en el electroencefalograma, o sea, hay actividad epiléptica, y que eso podría, en cierta forma, explicar por qué tuvo un cuadro psicótico. ¿Ya? Por el otro lado, también desde la neurología hay muchas patologías, por ejemplo, un paciente que ha tenido un accidente vascular, que tiene secuelas y que ve una merma de cómo ha tenido cómo se ve a sí mismo, sus facultades de poder hacer sus actividades con normalidad, también va a requerir una evaluación de salud mental y que sea todo complementario. Entonces deberían ser dos patologías que se van uniendo recíprocamente, una tras otra. Claro. Siempre hay que tender a buscar digamos, el manejo multidisciplinario de los pacientes, porque como bien dice, no es un cerebro, no es un hígado, no es un pulmón, ya, sino que en el fondo es una persona, un ser humano, que requiere que sea manejado en forma integral. Una cosa no excluye a la otra. Claro. Entonces tenemos que ser capaces de trabajar en conjunto, complementarnos y lograr el objetivo principal, que es la salud del paciente. Ujú. Y además está, bueno, está la persona y como decía un señor por ahí, la persona y sus circunstancias, Claro. o sea, lo que lo rodea. Exacto, una de las cosas más importantes también yo creo que deberíamos mencionarlo es la ayuda hacia el círculo más cercano de los pacientes, Ujú. porque un paciente con trastorno psiquiátrico Esa red de apoyo que se necesita necesita una red siempre. de apoyo y la familia necesita apoyo también. Mm. ¿Ya? Y la familia necesita, perdón, apoyo, pero no solamente un abrazo, así, oiga, no, No, si no, esto no. ya va a pasar. Educarlos, Necesita información, claro.
necesita saber cómo proceder, cómo manejar. Es Claro, decir, cuando pase esto, no lo cachetee, haga tal cosa, o me Claro. llama, no sé. claro, Me refiero a tener información, tener conocimientos para enfrentarlo. Claro. exactamente. Yo creo que también ahí va esto de la mano de que no solamente el personal de salud, sino que también la familia Ujú. deje de ver a esa persona como la persona enferma con tal cosa, sino que es una persona ante una enfermedad. También tenemos que dejar de ver, perdón que meta la cuchara, también tenemos que dejar de ver, de juzgar Exacto, al enfermo como un vicioso, un pecador, cuando el tipo es un enfermo, está alcohólico, está dependiente de la sustancia, del alcohol, lo necesita. exacto, Pero la familia lo mira otra vez, se curó este. Y cada vez que lo ven ebrio o bajo la influencia del alcohol, lo retan, oiga, lo elevan y resulta que la persona peor se siente, más toma. Claro, y hay que considerar, por ejemplo, A que, ver si discutiendo se soluciona eso, yo creo que claro, no. no, Por las no, malas no va. no, ahí y viene, perdón, sí, ¿Sí? que el tema de las etiquetas, por ejemplo, ¿Mm? justamente esto del alcohólico, el drogadicto, Claro, cuando es culpable. mucho que se ha visto en el tema de cómo funciona la ¿Mm? familia con una persona que tiene problemas de adicciones, es Ujú, que hay una codependencia. La persona que tiene este problema de drogadicción ujú. o de abuso de alcohol, de cierto modo está cómodo en un sistema familiar que hace que ya esta persona, por ejemplo, ya llegó curado a la casa y la señora o la mamá o la hermana lo cuidan, lo visten, le dan plata de nuevo y así, y Ah, esto claro. se va generando una codependencia, ¿ya? Entonces eso es algo que la persona, estos sistemas familiares a veces no lo ven, porque está tan cómodo el sistema de familiar trabajando de ese modo que ya están acostumbrados a que funcione así. O le hacen una pieza en el patio. Claro, claro. Pero, No, pero también está ese, a ver, ese adicto en el fondo, ese dependiente del alcohol, ese es un enfermo, pero de repente, oiga, no sé, por los hijos adolescentes sobre todo, pelean, hasta le pegan, no sé, pues la señora también se enoja, lo echa de la casa. Tampoco sé si eso le haga tan bien. Entonces, a lo mejor habrá un camino del medio ahí que seguir entre no financiarlo y aguantarle todas y tampoco estarlo criminalizando porque el tipo está enfermo. claro, claro. Es, Tendrá que buscar un tratamiento más bien. sí, primero tratar como dejar de etiquetar como el adicto, sino que una persona con problemas de Ujú. adicción, los cambios de lenguaje Ah, igual claro, van a ir sí, ayudando. sí, la persona con... Sí, sí, lo hemos visto acá. Y Eh, también, por ejemplo, bueno, justamente esto de que ya se le... Lo que hay que hacer en estas personas es como establecer límites, ¿ya? Mucho ha pasado ujú. que con estas personas los límites no están claros, son muy difusos, se acepta cualquier cosa. Entonces, también hay un tema de que la persona, si no se da cuenta ella ni su familia que están llegando a un límite, nunca van a querer recibir ayuda, ¿ya? Entonces cuando esa persona ya llega a un límite y lo sobrepasa y se da cuenta que hay un quiebre a nivel de cómo está funcionando la familia, es cuando se va a dar cuenta, pucha, ahora necesito pedir ayuda. claro. Eso es importante cuando llega, por ejemplo, un paciente a mi consulta pidiéndome que le ponga el pellet, ¿ya? Para el tema del alcohol. Entonces, obviamente hay que ir más atrás. ¿Por qué tiene este problema? ¿Cuáles son las condiciones? ¿Tiene otras patologías asociadas? ¿Cómo llegó ahí? ¿Cómo llegó ahí? Y la voluntad es fundamental de querer justamente salir de su condición. Y hay otra cosa cortita que quería mencionar, que por ejemplo me tocó ver que muchos pacientes que consumen marihuana lo consumen porque la marihuana tiene un efecto también ansiolítico y les ayuda a controlar otros síntomas y hay una patología psiquiátrica de base que no está siendo diagnosticada ni tratada. A lo mejor le ha dado un ataque de pánico, una crisis de pánico y cuando se fumó la marihuana se le quitó. O piensa que se le quitó, no sé. No, Claro, sí, Pero habría que ver por qué le están dando. ¿Por qué le claro. dan esos ataques de pánico? que era la ¿Por causa. qué tiene esa crisis? Claro, Sí, pues ahí se genera un círculo vicioso, así como ya la persona tiene ansiedad, tiene crisis de pánico, consume marihuana, esto cede, pero a la vez cuando aparecen de nuevo estas crisis va a necesitar marihuana y se hace dependiente de una sustancia. claro. Habría que ir a la causa del por qué. Claro, Pregunta, hoy que está tan de moda esto que el hombre que la mujer, aunque a veces ya se piensa que hay una línea divisoria medio difusa. Pero, por ejemplo, en cuanto al alcohol y drogas,
hay más consumo y problemas de consumo en hombres o en mujeres? Ahora, en este momento no tengo así como los números, yo diría que al principio eran más los hombres y que ahora también se ve muchas mujeres y ya está como casi equitativo. Se están poniendo a la par. Sí, o Sí, sea, ve usted la igualdad importante. Oiga, y lo otro, en cuanto al tratamiento, al decir tengo un problema, a buscar ayuda, es más difícil para una mujer ir a decir, oiga, sabe que no, yo, ¿cómo dejar el alcohol? Es más difícil, ella es más que para un sí. hombre, ¿verdad? Aceptarlo Yo socialmente. diría que sí es mucho más difícil para una mujer Ujú, porque primero está el tema de ser juzgada, ¿ya? Es mucho claro, más complejo, por ejemplo, si esa mujer es socialmente. madre, ¿ya? Ajá, Y que también es muy juzgada en su rol de madre frente al tema de problemas de adicción, que ese mismo rol, por ejemplo, un hombre que tiene problemas de adicción y que es padre, no se le va a juzgar de la misma manera que a la mujer. está socialmente más aceptado. en el hombre, Exacto, sí. exacto. eh, Ahora, tal vez la proporción de hombres y mujeres tal vez sea igual, menor, ¿no? Pero es más difícil entonces para la mujer buscar ayuda. Primero tiene que aceptarlo ella misma. Mm. Claro. Primero tiene que aceptarlo, cosa que ya es difícil que lo acepte, supongamos, ¿no es cierto? Y lo otro es decir, oye, voy a buscar ayuda, llamo a un número 600, ya voy a la consulta del doctor Correa a contarle, oiga, sabe que no hay yo cómo dejar el alcohol, doctor, o, o ¿qué hago? Hay un Sí, número hay un número. Eh, para llamar oiga, no hay qué hacer con esto, ¿cómo lo hago? Existe un número. Ya, Eh, busco alcohólicos sí, anónimos, ¿qué hago? no. Hay un número de orientación Ya, de El consumo de Ministerio de droga. Salud. No, eso también es un punto. Todo el tema de Senda eh, no está manejado por el Ministerio de Salud, sino que es por el ajá, Ministerio del Interior. Que también yo creo que es un tema que debiera ¿cómo que conversarse. nada que ver ahí? Exactamente, y eso se hace Qué porque raro. el Ministerio de Interior ejerce un poder de control hacia las personas que tienen problemas Ujú, de adicción, pero ya. Senda no está manejada por el Ministerio de Salud. Uy, si no está usando criterios de salud, no sé qué está haciendo. Exactamente. Estará, tendrá que ver a lo mejor con el Instituto Nacional de Estadística, no sé, porque... Con el Ministerio de Interior yo creo que es más ejercer un tema de control de la población. Ya. ¿Ya? Ah, Y eso mira. también es un tema porque finalmente los criterios de manejo de Senda van a estar no relacionados con criterios clínicos, sino criterios de Mm, control. mira. Claro. No, no me parece para No, no que nada. sea un tema sanitario, sino que de seguridad, Mira, Exacto. seguridad interior. Entonces el criterio es muy distinto. claro. Habrá que llamar al salud. ¿Responde entonces? Sí, si uno busca, por ejemplo, pero igual no es para ver todo lo malo sino de ¿Mm? Senda, sino que también hay cosas muy buenas, por ejemplo, este número que funciona 24/7. Es un número como 41 algo, no recuerdo exactamente, porque hay uno que Ujú. es muy parecido, que El del también suicidio. funciona para la línea de suicidio, que es 24/7, que es 41/41. Y el de drogas, si no me equivoco, es el 41/42, una cosa así. Mm, Ya, y ese funciona 24/7 y que las personas pueden llamar a ese número y pedir orientación. Por ejemplo, si yo estoy en Los Ángeles y quiero trabajar un problema de adicción, llamo a este ya. número y Aquí eh, está, lo pillé. 1412. ese. El 1412 desde cualquier teléfono a las 24 horas del día. No es para pedir droga, señor, no se equivoque. No, no, no. Usted que está. No, es para pedir ayuda por el consumo Para Exacto. cuando usted salir de tiene un la droga, problema, para salir de ella. No es el otro ese que usted llama, que se lo van a dejar, no, eso nada que ver. Y no es un ese, delivery. No, no es el delivery ese que anda dando vuelta en una motito como a las 3 de la mañana. Ya, ese no es. ya, ese número pueden llamar 24/7, los van a orientar. Por ejemplo, yo estoy en Los Ángeles y quiero recibir Ujú, ayuda en mi muy zona bien. donde estoy viviendo y ahí me pueden Excelente, orientar. Y también otra cosa que excelente. la gente debiera saber es que no necesitan ninguna interconsulta para consultar para Ujú, temas de adicción, no necesitan una interconsulta médica ni nada. Si alguien se acerca personalmente a Senda, a cualquier centro de Senda y dice que tengo un problema de adicción, ellos los tienen que orientar y lo van a inscribir, por ejemplo, en algún centro que trate este cuadro. Ahí, Sí. por ejemplo, a mí me tocó trabajar en un hospital de día ya en Valdivia, donde pacientes, usuarios que venían, por ejemplo, en condición de calle, querían en algún momento hacer un cambio en ujú. su vida y ingresaban voluntariamente, pedían ayuda y automáticamente se le da una hora de entrevista con profesionales para ver si se integra o no al equipo
y también si es que no tiene criterios de ingresar, también se le da alguna ayuda de orientación a donde se puede trabajar mejor. Sí, hace Mira qué poco bueno, salió ¿eh? en televisión la promoción del 4141, que es la línea justamente para prevención del suicidio. También funciona 24/7, que la gente que tenga ideación suicida ya Claro. pueda tener a alguien. De hecho, eso es tan común. Hay países en que el suicidio prácticamente es algo de diario. Lo que ocurre en Corea del Sur, en cualquier parte, hay teléfonos que se levanta, simplemente no hay que marcar nada, se levanta y se comunica con alguien de prevención de suicidio. Lo mismo en Japón, ¿ya? Incluso en Corea del Sur mostraban la otra vez que en los puentes hay una serie de elementos especiales para impedir que la gente pueda subirse a los bordes para poder tirarse. Entonces, el tema del suicidio es un tema muy amplio como para tratar en otra ocasión, pero es un tema re importante. O sea, el otro día sacamos la cuenta con un colega Ujú. que por lo menos conocemos varios médicos que en los últimos años se han suicidado, ¿ya? Y estamos Sí. hablando de gente que tiene conocimiento, cultura, profesión, familia y todo, y que se han suicidado. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? ¿Qué está ocurriendo con el suicidio? El suicidio es una de las principales causas de muerte entre los más jóvenes, ¿ya? Entonces es un tema a tratar que es muy importante. ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Qué estamos dejando de hacer para poder prevenir esto? Eh, Le cuento que el personal sanitario precisamente es el que tiene mayor riesgo de suicidio. Exacto. Me llegó por ahí, no sé si será cierto, porque los dentistas eran los que más se suicidaban. Mira, qué terrible. Y en cuanto a los médicos, los anestesistas. Ya, mire. ¿Ve? O sea, algo pasa ahí. Sí. A lo mejor algo ocurre. Señores, les comunico que nos hemos pasado de más en el tiempo de hoy. Hemos hecho como 2 programas en uno. Así que quiero agradecerle al doctor don Francisco Correa y al doctor don Luis Correa Devia también su concurrencia al programa de hoy. Muchísimas gracias por estar y por hacer un excelente programa como este. Encantado. Porque así Muchas gracias. entregamos conocimientos explicados en sencillo Y orientación. para el que nos está escuchando, exactamente para que sepa cómo proceder. Y en una de esas salvamos a alguien, ¿no? Así que Esa con es la eso idea. ya sería pero fantástico. Muchas gracias por venir, Francisco. Gracias. Gracias Gracias por a todos. invitarme. Gracias, Olga. Hasta la próxima.